el primer tipo de shirk o de idolatría, ante todo quería agradecer a la hermana Ana por la presentación que ustedes están viendo ahora. Es un diseño hecho por la hermana Ana. Quería agradecerle, que Allah le bendiga por esta ayuda muy valiosa. El primer tipo, la primera clase de shirk es la shirk por asociación, o sí, shirk por asociación. El shirk por asociación es o consiste en asociar a otros con Allah subhanahu wa ta'ala, o algo que debe ser dirigido únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, lo dirigen a otros en lugar de Allah o junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el shirk, la idolatría. Ahora estamos hablando, hermanos, de la idolatría mayor. Ahora estamos hablando de tipos de la idolatría mayor, el pecado más grave que se pueda cometer. El primer tipo es shirk o idolatría por asociación. Esto consiste, como acabo de explicar ahora, asociar a otros con Allah subhanahu wa ta'ala. Y la gente cree en todas las cualidades y los poderes de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, por ejemplo, suponen que Dios consta de varias partes, que Dios es divisible, que Dios es trino, la Trinidad, ustedes ya la conocen bien. Esto es una forma, es una forma de shirk, una forma de idolatría. Decir o creer que Dios es trino, que Dios es divisible, y esto lo practican y lo creen cristianos y también los hindúes. Los hindúes también creen en un Dios que dicen que existe un solo Dios, pero este Dios es un Dios divisible, que está dividido en tres partes. Un Dios que se llama el Brahman, que es el Dios creador; el Dios que se llama Vishnu, que es el Dios protector; el Dios que se llama Shiva, que es el Dios destructor. Así, así lo dicen, así está en la religión hindú, o la religión hindú. En el cristianismo, ustedes ya saben que la forma de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta forma, este aspecto, este concepto de Dios es totalmente contrario al monoteísmo puro, contrario a la unicidad de Dios. Realmente esto rompe el principio de la unicidad de Dios. Ambas cosas no caben, o Dios uno y único no puede ser Dios divisible, no puede ser Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, o Dios como la religión hindú, creador, protector, destructor. Esto no es algo que no tiene cabida ni en la lógica ni para el sentido común. Aparte de lo que enseñaron los profetas, si estamos hablando únicamente de la lógica y el sentido común, estos conceptos no son aceptables, no tienen fundamento, soporte lógico. Es muy difícil. Por eso la Trinidad fue descrita por muchos padres del cristianismo como misterio, algo misterioso que no se puede explicar, porque realmente no se encuentra una explicación para la Trinidad, no se encuentra una explicación. Por mucho que uno se rompa la cabeza para dar una explicación, no encontraría ninguna explicación para poder defender este concepto. Esto es un ejemplo de shirk por asociación. También las personas que se ponen delante de una tumba, se ponen delante de un muerto, y en vez de invocar a Allah subhanahu wa ta'ala, que es el creador de cuanto existe, invocan y rezan a los muertos. Yo una vez dije a alguien aquí en Perú, le dije, pero por favor, si él está muerto, si él no ha podido protegerse de la muerte, ¿cómo te va a protegerte a ti? ¿Cómo esperas que él te protege si él ni siquiera se ha podido proteger de la muerte? Se quedó así. Sí, es verdad, que
Si él no se ha podido protegerse a sí mismo, ¿cómo te va a protegerte a ti? Que si no ha podido brindarse a sí mismo protección y seguridad, ¿cómo a ti te va a brindar protección y seguridad? Si él mismo la necesita más que tú. Entonces, invocar y rezar a los muertos. Todas estas prácticas que realizan las personas están fuera, muy lejos de lo que enseñaron los profetas y mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, están fuera y lejos del principio de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. El único que puede satisfacer nuestras necesidades, el único que puede terminar con nuestras calamidades, el único que puede ayudarnos cuando nosotros lo invoquemos es Allah subhanahu wa ta'ala. Es el único. Fuera de él, ninguno posee un beneficio para ti y ninguno posee un daño para ti. Que Allah le bendiga, mi querido hermano Fray. A usted también. Amén. Este es el primer tipo de asociación. Ahora vamos a ver el segundo. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tipo, de esta clase de asociación de shirk? Si tienen alguna pregunta, adelante en chat. No hay problema si alguien me escribe para pedir explicación, por favor. Pueden hacerlo en chat. El segundo tipo de asociaciones o de shirk es por humanización o antropomorfismo. ¿Alguien sabe qué se, bueno, ahora, ¿alguien sabe a qué se refiere el antropomorfismo? Por favor, participen conmigo, así me animan también, inshallah. ¿Qué es el antropomorfismo? ¿Quién quiere participar? Nos explica qué es el antropomorfismo. Hermano, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullah. ¿Quién está hablando? Marwa. Adelante, hermana. Adelante, bismillah. El concepto es darle atributos divinos a algo o a alguien. Dar atributos divinos a algo o a alguien. Es el antropomorfismo, ¿no? Sí, señor. Eso es lo contrario, hermano. El no darle. ¿Cómo? El no darle, ¿no? Es darle a un humano. Es lo contrario. Es dar a Allah subhanahu wa ta'ala cualidades humanas. Humanización. Humanización de Allah subhanahu wa ta'ala. A eso se refiere el antropomorfismo. Lo que usted se refiere es la deificación. Deificación de personas, deificación de seres o cosas creadas. Deificación o, bueno, otros tipos ya, no hay problemas. Diga, hermana, usted quería decir algo, diga, bismillah. No sé, yo le estoy escuchando la aclaratoria. ¿Cómo? Yo estoy escuchando su aclaratoria, no quiero decir nada, lo estoy escuchando. Así que el antropomorfismo o la humanización, utilizamos este término mejor, la humanización consiste en otorgar a Dios formas o cualidades humanas. Humanizar a Dios, así, simplemente, humanizar a Dios. Y hacer que Dios tome una forma humana o que otorgar a Dios cualidades humanas. Yo en la clase anterior lo expliqué también, pero volvemos a pasar por este tema también debido a su importancia, su gran importancia. Nosotros podemos ver, por ejemplo, los hindúes y los budistas adoran ídolos con formas de hombres y llaman a estos como Dios. Lo mismo lo hacen iglesias, algunas de las iglesias cristianas tienen iconografías, estatuas de seres humanos y dicen que ellos representan la divinidad. Ejemplo de estas cualidades humanas que han dado a Dios es como, por ejemplo, creer que Dios descansó después de haber creado el mundo. Esto está, por ejemplo, está en el Antiguo Testamento.
en Génesis, en el capítulo 2. En Génesis capítulo 2. Está en Génesis capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Y creer que Dios descansó después de 6 días de haber creado al mundo. Hemos explicado anteriormente que el cansancio es una característica o una cualidad inherente a la naturaleza humana, pero no lo es a la naturaleza del creador de cuanto existe. Es algo que no es propio de la grandeza, de la magnificencia de nuestro creador. Dios a él no le alcanza cansancio, ni insomnio, ni fatiga, no le alcanza cansancio, ni fatiga, perdón, ni cansancio, ni fatiga. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán respondió y refutó esa creencia o esa cualidad humana que otorgaron a Allah subhanahu wa ta'ala, como aparece en el capítulo, creo que es el capítulo número 30, si no me equivoco, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él creó los cielos y la tierra en 6 eras, cuánto existe, y no, sin sufrir cansancio, sin sufrir cansancio. Esto es importante. Bueno, ahora, si usted habla, bueno, esto ya nosotros vamos a estudiar detalladamente en el segundo nivel, cómo mantener un diálogo con un cristiano. Pero si usted habla con yo tuve la oportunidad de hablar con muchos cristianos acerca de este concepto, te van a presentar diferentes interpretaciones. Te van a presentar, es que el cansancio aquí no se refiere a un cansancio físico, y te van a presentar diferentes interpretaciones, pero ninguna de ellas es una interpretación reforzada o apoyada con una evidencia o una prueba. Ninguna de ellas. Simplemente son formas de evitar algo tan evidente como este versículo. Algo tan evidente que no se puede, algo innegable. Con estas interpretaciones ellos intentan esquivar esto lo que, bueno, la humanización de Dios. Pueden interpretar el cansancio como, no sé, bueno, ya el reposo como... ellos ofrecen diferentes interpretaciones. Eso lo vamos a estudiar detalladamente en el segundo capítulo, segundo nivel. Y también esto, lo de 6 días, también lo vamos a estudiar detalladamente también, porque en algunas versiones bíblicas se menciona que, bueno, se entiende que no eran 6, sino 7 en algunas versiones bíblicas. Eso ya lo vamos a estudiar detalladamente. Esto en cuanto a la humanización de Dios. O creer que Dios se arrepintió por sus malos pensamientos. Esto es algo, yo creo que muchos cristianos no saben esas cosas o se sorprenden cuando escuchan esas cosas. Pero eso, por ejemplo, está en Éxodo capítulo 32, versículo 14. En Éxodo, capítulo 32, versículo 14. Lo que pasa, voy a resumir para los hermanos, lo que pasa es que en la Biblia alegan que Dios, después de haber creado al ser humano, y Dios trabajaba porque el ser humano no tuviese acceso al conocimiento, pero de repente el ser humano tuvo acceso al conocimiento y Dios se enojó y decidió Dios entonces castigar al ser humano multiplicando las lenguas y los idiomas. Fíjate, mira la forma en la que presentan a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah el Altísimo. Mira la forma, esta es una forma realmente algo inconcebible, impropio de Dios. Y que Dios se arrepintió por sus malos pensamientos. Que Dios se arrepintió por sus malos pensamientos. Todas estas son cualidades humanas. Esto significa humanización de Dios. Significa humanización de Dios. ¿Hay alguna pregunta acerca de este? Salam alaikum, hermano. Existe la atribución, asignación de la forma, características, seres, objetos. Gracias, hermana Nadia. Creo que la hermana Nadia lo ha sacado de un diccionario. Inshallah. Jazakallah, hermana. Ya esto ya confirma, alhamdulillah, la definición que he mencionado. Adelante, mi hermano. Alaikum salam wa rahmatullah. Mashallah, hermano. Vale, Únicamente, dígame, hermano, con una duda. Dígame. Usted mencionaba que el hindú adoraba ciertas Sí. ciertos imágenes, todo.
esto no es lo correcto, ¿va? Dígame, hermano, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que es correcto? No es correcto, no es correcto que estén adorando algunas cosas. Claro que no lo Usted es, mencionó. hermano. No, claro que no lo es. No, claro que no, mi querido hermano. Claro que no. Claro que no, no lo es. Yo estaba dando un ejemplo de ejemplos de la idolatría practicada por bueno, diferentes religiones. Estaba dando ejemplos de la idolatría practicada por diferentes religiones como la religión de los hindúes o el budismo o el cristianismo. Estaba dando diferentes ejemplos, mi hermano. Esa era mi duda. Gracias, muy amable, hermano. Que Allah le bendiga, mi querido hermano. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, el último tipo de shirk o asociación es el shirk por deificación, shirk por deificación. Y esto significa o consiste en, como ustedes ahora van a ver, inshallah, consiste en otorgar nombres y atributos de Allah a seres o cosas creadas. Consiste en otorgar nombres y atributos de Allah a seres o cosas creadas. Esto lo practican como, por ejemplo, la creencia cristiana que otorgando al profeta Jesús atributos que son únicamente divinas, que son divinas, que son exclusivamente de Dios, atributos que son exclusivamente de Dios. Que realmente nuestro amado profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nunca se reivindicó para sí mismo, nunca se reivindicó para sí mismo cualidades o atributos divinos. En ninguna ocasión, subhanallah. Fíjate que todo lo que se atribuye a Jesús, Jesús mismo no lo mencionó. Todo lo que se atribuye a Jesús, Jesús mismo no lo enseñó. Voy a dar un ejemplo. El término hijo de Dios. El término hijo de Dios. Fíjate que Jesús, la paz sea con él, nunca se llamó a sí mismo hijo de Dios. En ninguna ocasión en la Biblia, excepto una vez, aparece en Juan. Una vez, aparece una única vez, una sola vez, aparece en Juan. Y existen dudas acerca de la autenticidad de este versículo incluso. Pero nunca, nunca jamás Jesús se mencionó a sí mismo llamándose hijo de Dios. En cambio, en más de 80 ocasiones se llama a sí mismo hijo del hombre o hombre. E incluso siervo de Dios. Incluso siervo, fíjate. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen? Entonces dejan lo que enseñó Jesús y ellos dicen, no, es hijo de Dios. Pero si él enseña otra cosa, no, ellos insisten. Pero tráeme prueba, enséñame lo que salieron de las palabras que salieron de la boca de Jesús. Se atribuye a Jesús cosas que él jamás enseñó. Decir que Jesús es parte de una divinidad o que Dios, que Jesús posee o que Jesús y Dios son uno, ¿dónde lo enseñó Jesús? Si en todas las situaciones en las que Jesús podía enseñar eso, no lo hizo, enseñó lo contrario. Por ejemplo, cuando vino, se acercó uno, le dijo, maestro bueno, Jesús le respondió, ni siquiera le dejó terminar. Le enseñó, le interrumpió, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno excepto, bueno, después de que él había hecho la pregunta, de que hizo la pregunta, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No existe ninguno bueno, ninguno es bueno excepto uno, a saber es Dios. Fíjate que ni siquiera aceptaba que le llamaran bueno. ¿Aceptaría entonces que le llamaran Dios? Claro que no. Imposible. Jesús era bueno, por supuesto que sí. Pero su bondad, igual que la bondad del profeta Muhammad, igual que la bondad de Moisés, no puede alcanzar la bondad de Dios. No puede estar a la altura de la bondad de Dios. Y él era humilde, igual que el profeta Muhammad, igual que Moisés. Eran humildes. Y por eso no aceptó que uno le llamara bueno. Y le enseñó que el único que posee la bondad absoluta y plena es Allah, es Dios. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? Y luego le enseñó
qué hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Qué le enseñó? ¿Le enseñó a adorar a Jesús? ¿O le enseñó a tomarlo como redentor, como salvador? No, nada de eso, nada de eso. No mencionó nada de eso. Al contrario, su enseñanza estaba enfocada únicamente en la figura del Padre, en la figura de Dios. Entonces se atribuye a Jesús otras cosas que él no enseñó jamás. Incluso los versículos en los que se escudan los cristianos para defender la creencia de Jesús, todas son creencias, todos son versículos interpretables, que ningún versículo citado es un versículo determinante, ninguno, al contrario. Cuando los versículos se enlazan y se explican, se entienden, se interpretan a la luz de su contexto y a la luz de la mayoría de los versículos, entonces se entiende que realmente lo que quiere decir era una cosa totalmente diferente. Y esto lo vamos a estudiar detalladamente en el segundo nivel, inshallah. ¿Alguna otra pregunta, hermanos y hermanas, antes de terminar el chat? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que este tipo de shirk, el último, lo vamos a dejar para la próxima clase, inshallah. Ahora solamente respondemos las preguntas, inshallah. Dice aquí la hermana nadie. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que Moisés pecó al atribuirse unos milagros? Si usted, maestro, dice que Moisés era humilde. Pero, ¿dónde Moisés se atribuye a sí mismo unos milagros? Moisés, la pasea con él, era humilde, por supuesto. Esto es algo indiscutible. Igual que Jesús, igual que Mohammed, igual que todos los profetas. ¿Dónde esto se menciona que Moisés se atribuye a sí mismo unos milagros? Y de todas formas, si ni siquiera el profeta Jesús se atribuye a sí mismo los milagros, ni Jesús, la pasea con él, se atribuyó los milagros que realizaba. Y eso lo dijo en muchas ocasiones, como aparece en Juan, cuando dijo, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. No podía hacer sino lo que el Padre o Dios le mandaba hacer o decir. Y eso en muchas ocasiones Jesús siempre recalcaba este concepto, este punto, siempre lo recalcaba. Yo no puedo hacer nada, que todo lo que yo hago me fue dado por el Padre, por Dios. Y la palabra Padre es una palabra que se utilizaba con frecuencia. Los judíos también se llamaban a sí mismos hijos de Dios. Que según dicen que por eso no entró a la tierra prometida, es algo que no. Y si Moisés la pasea con él, entró. Si algo fue ordenado a Moisés, entonces Moisés no desobedeció jamás una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. De todas formas, una de las cosas que vamos a aprender en este curso, si alguien le dice algo, entonces dígale, tráigame su prueba, tráigame su evidencia. Si alguien dice algo, le dice a usted, entonces tráigame su prueba, tráigame su evidencia. Y al fin y al cabo, la Biblia es un libro que también esto lo vamos a estudiar detalladamente en el segundo nivel. Es un libro que al fin y al cabo nosotros, para poder tener en cuenta lo que se dice en la Biblia, el único criterio veraz y indiscutible, el único criterio infalible es el Corán. Es decir, lo que concuerda con el Corán, entonces lo aceptamos. Lo que no concuerda con el Corán, no lo podemos aceptar. Y basta mirar las diferentes versiones bíblicas para darse cuenta de las grandes diferencias y los grandes cambios que introducen en la Biblia. Esto lo vamos a estudiar detalladamente en el segundo nivel, por cierto, inshallah. Vamos a ver ejemplos del cambio que realizan en la Biblia, y la diferencia entre una versión a otra, porque realmente hay algunas hermanas que están ahora con nosotros que hacen este curso por segunda vez y vieron en la primera versión realmente cosas sorprendentes, que comparando una versión con otra, que juegan mucho con una palabra que cambia totalmente el significado. Esto es importante. Si alguien desea hablar, bismillah, adelante, inshallah.
Creo que dos levantaron la mano para hablar. Bismillah, si alguien desea hablar, por favor, adelante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. ¿Cómo está? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Quién es usted, hermano? Que Allah le bendiga. Hermano, yo soy Yusuf Abdul Rashid, hermano. Assalamu alaikum, de Colombia. Wa alaikum salam. ¿Cómo? Disculpe, hermano. Yusuf Abdul Rashid, de Colombia. MashaAllah, que Allah le bendiga, querido hermano Yusuf. MashaAllah. Adelante, mi hermano, le escucho atentamente, inshallah. Bueno, hermano, no es una pregunta, es como una claridad para los hermanos. Todos somos musulmanes, ¿cierto? Conversos, inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, mi hermano. Alhamdulillah, no hay ninguno aquí que sea cristiano ni nada, ¿cierto que no? Bueno, hermano, si hay algún cristiano, será bienvenido también al curso, no hay problema, inshallah. Subhanallah, sí. Lo que pasa es que voy a citar un versículo de la Biblia, Sí. que los cristianos evangélicos usan mucho para defender la idea de que Jesús es Dios. Y hay que tener eso en cuenta cuando uno se encuentra con este tipo de personas, porque ellos lo defienden yéndose hacia atrás usando el libro de Isaías. Entonces, estamos hablando de la epístola de los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Lo cito textual. Aquí tengo la Biblia abierta. Mi querido hermano, sí, adelante, no hay problema, inshallah. De todas formas, estos versículos Sí. nos van a servir mucho en el segundo nivel, porque el segundo nivel está enfocado principalmente en esto. Estudia diferentes cosas, de entre ellas los versículos citados para defender, para justificar su creencia en nuestro amado profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y la respuesta a cada versículo, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Yo no tengo ningún problema en que usted lo haga, pero yo creo que adelantar esta información a hermanos que aún no se han formado suficientemente, temo que no sea, que causa alguna confusión para los hermanos hasta que inshallah alcancen el segundo nivel, inshallah. Es mi humilde opinión, mi querido hermano. Estoy de acuerdo, hermano. Esperemos al segundo. Que Allah le bendiga, mi querido hermano. Pero adelante, si desea usted comentar algo, es un gusto para mí. No, tranquilo, hermano. Esperemos al segundo. Inshallah. Barakallah fiik. Jazakallah khairan por su comprensión, hermano. Tranquilo, hermano. Inshallah. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas, si alguna pregunta o duda, por favor, adelante, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. Alaikum salam, hermano. Allah le bendiga. ¿Quién es? Te saluda René Caballero de Perú. Que Allah le bendiga, hermano. ¿Cómo está? ¿De qué parte del Perú usted? Lima. Mashallah, es un gusto, hermano. Yo estoy en Piura. Mashallah, mashallah. Bueno, más que todo quería, ya que estamos viendo el shirk en la adoración, lo que se refiere a asociar o copartícipes a Allah. Hay un grupo de cristianos, bueno, yo conozco a varios cristianos que ellos mantienen en su doctrina que Cristo vino por segunda vez. Y ellos aducen que vino por segunda vez, en Corea vino ya por segunda vez. Sí, en Corea del Sur lo llaman como Cristo Ansanjón. Entonces, por donde vivo, salen así hermanos cristianos impartiendo esa doctrina, confundiendo bastante a la sociedad, ¿no? Entonces, no sé qué me podría decirme. Lo que yo le aconsejo en este caso, hermano, es obtener el conocimiento, prepararse bien con conocimiento. Correcto. Prepararse bien con conocimiento y con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, que usted tenga el conocimiento sólido, entonces usted puede hablar con ellos con amabilidad, de buenas maneras, con benevolencia. Esto es muy importante para ganar los corazones, porque solamente con la benevolencia podemos ganar los corazones. Lo contrario sería una equivocación muy grande.
Lo correcto es, al hablar, al llamar al Islam, al dar a conocer el Islam, hacerlo siempre con benevolencia, de buena manera, siguiendo el ejemplo de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es la forma de realizar o dar a conocer el Islam, eso es parte del nivel número 4, inshallah. Así que, mi querido hermano, lo que usted necesita es paciencia y conocimiento sólido para hablar con ellos, para dialogar con ellos. La cuestión no es que usted no tenga confianza o usted no esté convencido de lo que... No es así. Es una cuestión de acumular y obtener el conocimiento sólido y suficiente requerido para convencer a los demás y para brindarles explicaciones, argumentos sólidos, fundamentados, inshallah, fundados sobre los temas abordados. Esto es lo que único que, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, mi hermano, lo que yo le recomiendo y le aconsejo, que se esfuerce para, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, hablar con ellos. Y si usted tiene un libro, puede usted regalarles un libro, como el libro Mi gran amor por Jesús me condujo al Islam. Hay un libro que se llama Diálogo cristiano-musulmán, que es un libro muy bonito. Hay un libro que se trata de este curso, que también aún no está terminado, pero inshallah, cuando esté terminado, que es un libro que contiene toda la explicación que usted necesita para su diálogo con un cristiano. Este libro, inshallah, le va a servir mucho. Este libro, inshallah, se lo entregaré a ustedes también, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, mi querido hermano. Inshallah, mi hermano. Salam alaikum, hermano. Alaikum salam, mi querido hermano. Bismillah, adelante, hermano. Tenemos 1 minuto, 30 segundos. Buenas noches, hermanos. Buenas Una noches. pregunta, hermano. ¿Dónde podemos adquirir estos libros para tener más conocimiento? Estamos en ello, mi hermano. Después de este curso, inshallah, el contenido de este curso va a estar en un libro y se les entregará, inshallah, además, claro, de certificados, claro, de asistencia y participación en el curso, inshallah. Con el permiso. Inshallah, hermano. Inshallah. Que Allah le bendiga, mi querido hermano. Inshallah, nos vemos la próxima clase, que será el sábado, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, y continuamos con nuestro curso. Agradezco mucho la presencia y asistencia de cada uno de ustedes. Que Allah les bendiga, les recompense. Yo estoy muy contento y es un honor para mí estar aquí delante de ustedes y aprender de ustedes. Yo estoy aquí para compartir algo, alhamdulillah, que tengo, y también me beneficio, alhamdulillah, de sus preguntas. Que Allah les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.